Fundamentos de la fe católica. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Cristo sufrió y murió en la cruz, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Poncio Pilato era el nombre del gobernador romano de Palestina, bajo quien Jesús sufrió y murió. Los sufrimientos de nuestro Señor se conocen como la pasión de Jesucristo. Jesús murió en el Monte Calvario en la tarde del Viernes Santo. Jesús es el Cordero de Dios, Redentor del hombre. Honramos la Sagrada Pasión cuando hacemos la señal de la cruz. Recordamos la pasión de Jesús en el Vía Crucis, estaciones de la cruz. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Catecismo de la Iglesia Católica número 616. Descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos. Cristo murió verdaderamente y experimentó la separación de cuerpo y alma. Su cuerpo fue sepultado en una tumba y su alma fue glorificada. Después de haber sido sepultado en la tumba, Jesús, por su propio poder, resucitó su cuerpo a la vida el tercer día, resurrección. El día en que Cristo resucitó de entre los muertos se llama Domingo de Pascua. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Catecismo de la Iglesia Católica, número 654. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. 40 días después de Pascua, nuestro Salvador subió a los cielos en cuerpo y alma. Este día se conoce como Jueves de Ascensión del Señor. Siempre cae en día jueves. Es un día de precepto. Cristo está sentado a la derecha del Padre en el lugar más alto del cielo. La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, de donde ha de volver. Véase Hechos 1:11. Aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres, véase Colosenses 3:3. Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 665 al 667. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cristo juzgará a toda persona en el momento de su muerte, juicio particular.
Al fin del mundo, Cristo juzgará a toda la humanidad. Juicio final. Para aquellos que ya hubieron recibido su juicio particular, el juicio final ratificará el juicio particular. Al fin del mundo, todos los que hicieron el mal irán al infierno y todos los justos serán llevados al cielo. Mira, vendré pronto con mi recompensa para dar a cada uno según haya sido su conducta. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 12, 13. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno con consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Catecismo de la Iglesia Católica, números 1021 al 1022. El día del juicio al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Catecismo de la Iglesia Católica, números 681 y 682. Creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y que conjunto con ellos constituye un solo Dios. El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles proclamaron el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivíficamente, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Catecismo de la Iglesia Católica, número 689.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz para hablarles así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4 y 14. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. La única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Estos son los 4 atributos de la Iglesia. La Iglesia es un porqué. Su fuente es un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta fuente única mana la profesión de una misma fe, un bautismo, un sacrificio y los mismos sacramentos. La Iglesia es santa porque Cristo, la cabeza de la Iglesia, ha santificado a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. La Iglesia es católica o universal porque Cristo le ha dado la plenitud de los medios de salvación, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia es también católica o universal porque ha sido enviada en misión a proclamar el Evangelio a la totalidad del género humano. La Iglesia es apostólica porque continúa la misión de los apóstoles, porque transmite la enseñanza de los apóstoles y porque los apóstoles continúan dirigiéndola desde el cielo. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo, su fundador. Cristo designó a San Pedro como la primera cabeza visible de la Iglesia. El Papa es el sucesor de San Pedro como obispo de Roma y es la cabeza visible de la Iglesia en la tierra. Uno de los títulos con los que se refiere al Papa es el de Santo Padre. El Papa y los obispos, en comunión con el Papa, son los sucesores de los apóstoles y reciben de Cristo el poder para enseñar, santificar y gobernar a los fieles en las cuestiones espirituales. Autoridad. La Iglesia no puede errar cuando proclama en cuestiones de fe y moral. Infalibilidad. El Papa es infalible cuando, como sucesor de San Pedro, proclama por un acto definitivo una doctrina en cuestiones de fe y moral. La Iglesia que Cristo ha fundado permanecerá hasta la consumación de los tiempos. Indefectibilidad. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación final antes de poder gozar de la gloria eterna. Esta purificación se llama purgatorio. Los fieles bautizados en la tierra que estén en estado de gracia, las almas del purgatorio y los santos y ángeles en el cielo están unidos en comunión y unidos a Cristo. Esta comunión se conoce como la comunión de los santos. Honramos a los santos en el cielo cuando les rezamos y pedimos que oren e intercedan por nosotros. Podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones, ayunos y obras de caridad. Podemos orar los unos por los otros en la tierra y asistirnos por medio de las obras de misericordia espirituales y corporales.
Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos una santa, católica y apostólica, la que nuestro Salvador entregó después de su resurrección a Pedro para que la apacentara. Véase Juan 24:17. Confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Véase Mateo 28:18. Y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Véase Primera de Timoteo 3:15. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad permanece en la Iglesia Católica, gobernando por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Constitución dogmática sobre la Iglesia número 8. Véase también el Catecismo de la Iglesia Católica número 816, que cita el mismo pasaje. La Iglesia es una debida a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Catecismo de la Iglesia Católica número 813. La Iglesia es indefectiblemente santa, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Véase Efesios 5:25 y 26. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Constitución dogmática sobre la Iglesia número 39. Véase también el Catecismo de la Iglesia Católica número 823, que cita el mismo pasaje. La Iglesia es católica en un doble sentido. Primero, es católica porque Cristo está presente en ella. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Catecismo de la Iglesia Católica números 830 y 831. La Iglesia es apostólica porque está fundado sobre los apóstoles. Catecismo de la Iglesia Católica número 857. El grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Catecismo de la Iglesia Católica número 2035. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Catecismo de la Iglesia Católica número 891. Aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos, aun estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de común entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en las cosas de fe y de costumbres. En ese caso, anuncian infaliblemente la doctrina de Cristo. Constitución
dogmática sobre la Iglesia número 25. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Catecismo de la Iglesia Católica, número 962, Pablo VI, SPF 30.